buenos días para todos. Les habla su amigo Edgar desde Bogotá, Colombia. Son las 11:40 de la mañana, hoy 22 de julio del 2023. Y como es un deber para mí y un privilegio también, traemos la continuación de nuestro gran estudio sobre el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar el capítulo número 8. Pero antes de dar inicio, quería comentarles lo que les había prometido en el mensaje pasado, que les iba a dar una breve explicación del por qué el Señor viene con tanta ira y viene con tanto juicio para esta tierra. Entonces les quiero dejar una tarea muy importante, y es que lean los primeros 4 capítulos del libro de Génesis para que ustedes se den cuenta en qué forma tan maravillosa, con qué amor, con qué gozo y con qué empeño el Señor nos entrega una creación a nosotros, los que estamos habitando la tierra. Y ahí donde ustedes van a entender, cuando empiecen a ver que se desata el último sello del Apocalipsis, que es el sello número 7, que vamos a ver en el capítulo 8, para que ustedes entiendan el porqué de la ira y el furor que Dios trae para esta tierra. Quiero que ustedes vean a través de ese estudio, que les pido el favor que lo hagan, que vean cómo Dios ha creado una naturaleza perfecta y maravillosa. ¿Qué hemos hecho con ella? Ser malos administradores, destruir toda la ecología que Dios ha creado, acabar con los animales, e incluso han llegado al extremo de llegar a adorar a la tierra, algunos, ¿no?, que lo hacen, llamándole la Pachamama, la Madre Tierra, y un montón de tonterías que se inventan, que lo único que hacen es llevar a otros a idolatrar a la naturaleza. Entonces tampoco debemos irnos a ese extremo. Si Dios nos entregó esta tierra para que la administráramos, pero tampoco para que la adoráramos como si fuera un Dios. Entonces vemos muchas culturas, y ustedes lo han estudiado, que hablan de la Pachamama, que es la Madre Tierra, que hay que adorarla, y eso usted ve grupos de ecologistas que viajan por allá a ciertos lugares donde se ve una gran vegetación, los llevan a experimentar un montón de teorías y filosofías huecas, y los enseñan a abrazar los árboles, a recibir la energía de los árboles, sabiendo que Dios nunca mandó a hacer esto. Por eso es muy importante que la gente lea y aprenda de dónde proviene la creación, y que nuestra adoración debe ser al Creador y no al mundo que Dios ha creado. Ahora veamos cómo Dios creó al hombre y a la mujer, y hoy en la perversidad del hombre, en su mente maliciosa y perversa, ya no les parece esto, sino que ahora ya están proliferando por el mundo grupos de homosexuales, lesbianas, porque ya para ellos lo natural no les gusta y se están desviando ante lo antinatural. O sea, vemos que ya hombres con hombres, mujeres con mujeres, como lo dice el libro de Romanos. También les dejo la tarea para que lo estudien y lo lean. Entonces ya ellos catalogan a un Dios malo y perverso, porque Dios lo que quiere es que respetemos el orden natural de las cosas como Dios lo ha hecho y lo ha creado. Vemos también otro motivo más del juicio de Dios. La palabra de Dios lo enseña. Dice el Señor cuando estaba enseñando el Evangelio, que se encontraba con los apóstoles, que habían unos niños que querían acercarse al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Y los apóstoles en ese momento lo reprendieron, y fue cuando el Señor Jesucristo les dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Entonces vemos que para Dios los niños son algo maravilloso, y Él los cuida y los protege con gran celo. Hoy en el mundo hay tanta maldad que vemos el tráfico de niños que se desaparecen de sus hogares y jamás vuelven a sus casas. Son llevados como esclavos domésticos, son llevados como esclavos sexuales, incluso son sometidos a vejámenes, a cosas horribles que
De verdad uno no puede pensar que un ser humano llegue a hacer una cosa así. Pero sabemos que cuando el demonio habita en el corazón de esta clase de personas, para ellos es normal hacer esta clase de atrocidades. Niños que son también muertos para sacarle los órganos, para vender sus órganos, pero los medios de comunicación les gusta tapar y decir que todo esto es mentira, que es que la gente habla mucho y que la gente está especulando. Pero sabemos con las personas que hemos trabajado en departamentos como la policía, en entidades del Estado que manejan esta clase de información, sabemos que es verdad lo que se habla. Entonces hay gente tan descarada que todavía me dicen a mí que por qué Dios viene a traer juicio a esta tierra con tanta ira. Ahí está la respuesta. Miren ustedes la cantidad de asesinatos que vemos todos los días. No hay un solo día que no haya un muerto en el mundo. Que hace unos meses leí que me causó mucha tristeza y al mismo tiempo me causó ira. Un individuo que estuvo aquí en una cárcel, si no estoy mal, en Neiva, y estuvo preso por acceso carnal violento. No sé cuánto pagó de cárcel. El tipo salió, no llevaba ni 2 días de haber salido de la cárcel, y pasó por un lugar y vio una niña de 11 añitos que jugaba con su prima y jugaba con su perrito. Y este desalmado, criminal, asesino, que tenía que estar preso pagando su condena, se abalanzó contra las niñas, tomando a la niña de 11 años y las introdujo dentro de su casa e intentó violarla, y la niña, como pues por su desesperación luchó para que el tipo no la accediera carnalmente, pues este infeliz sacó un cuchillo y la apuñaló varias veces. Su perrito, el que estaba ahí, pues intentó defender a la niña. Desafortunadamente también el perrito fue asesinado a cuchillo, y su prima, pues aterrorizada en una habitación escondida, escuchando los gritos de su prima. Esta es la justicia que el mundo le vende a los ciudadanos ignorantes. Una justicia falsa, una justicia que se burla de las personas y que no somete a los criminales como los debe someter. Pero como de Dios sí nadie se puede burlar, Él sí viene a traer una verdadera justicia a este mundo. Entonces, a los que les gusta hablar mucho, los invito mejor a que se pongan a leer la Biblia, que la estudien y dejen de hablar tantas tonterías y decir que es que tenemos un Dios malo, un Dios cruel, que nosotros estamos predicando. Pero a raíz de lo que yo he estudiado en la vida, que he tenido esa oportunidad tan grande de aprender las escrituras, me he dado cuenta que nuestro Dios se pasa de bueno, porque por eso dice su palabra, que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, pero su misericordia ya está llegando a su punto final, y Él tiene que venir a juzgar todo esto a la tierra. Incluso hay hermanos cristianos, conocedores del Evangelio, que dicen que por qué el Señor no se demora un poquito de tiempo, porque ellos tienen que hacer bastantes cosas y no han podido hacer muchas cosas en su vida. Lo siento mucho y siento bajarlos de su nube, pero Dios no va a retardar su juicio absolutamente por nadie, por nadie. Hay unos que incluso oran y ayunan para que el Señor tarde en venir, pero eso jamás va a suceder, porque ya Dios tiene tiempos delimitados para traer este juicio maravilloso. Yo, por ejemplo, como cristiano, me siento muy orgulloso y muy feliz de que el Señor venga pronto a esta tierra. Es lo que anhelamos los verdaderos cristianos, porque ya acá en este mundo ya nadie quiere saber de Dios, nadie quiere saber de su palabra, lo rechazan. Cada quien quiere hacer de su vida lo que le venga en gana, y lo bueno de todo es que tendremos que dar cuentas de hasta incluso toda palabra que haya salido de nuestra boca. Bueno, no quiero alargar más el tema, entonces yo les pido el favor que saquen sus Biblias y empezamos por el capítulo 8 del libro de Apocalipsis, que es donde ya acá el Señor
desata el último sello, y el último sello es el que trae realmente la ira de Dios. Qué maravilloso saber que tenemos un Dios que no se le olvida nada de lo que el ser humano ha hecho, y que a cada quien le dará su recompensa. Entonces empecemos con el versículo primero del capítulo 8. Dice el Señor en su palabra: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Miren ustedes todas las potestades angelicales y nosotros, la iglesia de Cristo, que vamos a estar ahí en ese momento, cuando el séptimo sello se desate en nosotros, los que hemos sido raptados de la tierra, aquellos mártires que murieron por predicar el evangelio. Todos nosotros vamos a estar ahí al lado del Señor Jesucristo, frente a su trono, mirando cómo Él desata el séptimo sello y el silencio tan absoluto que habrá en su reino. Todos en silencio, esperando a que el Señor inicie este juicio tan maravilloso. Sigamos leyendo. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Miren ustedes, 7 ángeles parados delante del Dios Todopoderoso. Así como cuando usted va y presta su servicio militar, y el día de juramento de bandera pasa el comandante de escuadra y le entrega su arma. Incluso en algunos ceremonias se usaba que los padres eran los que entregaban las armas a los soldados. Pero aquí es algo mucho más maravilloso. Los 7 ángeles en fila delante del trono de Dios, esperando a que el Señor les entregue las 7 trompetas. Las 7 trompetas que darán inicio a este gran juicio. Sigamos leyendo. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante de Dios. Miren ustedes, este incienso que nos narra acá la palabra del Señor son las oraciones de los santos que están ahí esperando al que el Señor dé respuesta, y que viene un ángel con un incensario y toma todo este incienso para añadirlo a las oraciones de los santos, porque ellos, obviamente, como lo estudiamos en días pasados, ellos están esperando respuesta de Dios. Sigamos leyendo. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Sabemos que estas oraciones son olor grato para Dios. Son olor grato para Dios porque son sus hijos. Fueron los sacrificados por predicar el evangelio, los que permanecieron firmes en la palabra de Dios, y tienen ese privilegio de que esas oraciones sean escuchadas por Dios y obviamente van a ser respondidas. Sigamos leyendo. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar. Este fuego es la respuesta de Dios, una respuesta afirmativa a las oraciones de todos estos santos. Y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Vemos aquí que aquí se da inicio, y es lo que quiero que ustedes entiendan, que lo que habíamos estudiado en Apocalipsis, los otros temas anteriores, aquí se vuelven a repetir como los mismos sucesos, como de los terremotos y ciertas cosas que pasaron, pero vienen con mucha más fuerza, o sea, con mucho más ímpetu, donde ya vemos que se refleja la ira de Dios. Sigamos leyendo el siguiente versículo. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Después de que el ángel arrojó el incensario lleno de fuego del altar, lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto, que es la señal del inicio
para que las 7 trompetas sean tocadas. Sigamos al versículo número 7. Y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre. ¿Con cuál sangre? Con la sangre de los santos, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Aquí lo que les mencionaba al principio, Dios viene a destruir lo que yo llamo es como un juicio ecológico, donde se destruye todo lo que es la vegetación, árboles, plantas, porque ya que el ser humano no valoró y no supo cuidar su creación, entonces Dios la va a destruir con su ira. Y también los que pensaron que la creación era un Dios para adorarla y glorificarla, también su ira caerá sobre esta vegetación. Precisamente por eso, porque ni una cosa ni la otra. Hay unos que se fueron a destruir la naturaleza de Dios, a acabarla, a explotarla, y otros que ya se fueron al otro extremo a adorar y a glorificar la naturaleza. Por eso Dios viene aquí con esta trompeta, y cae un granizo que fue mezclado con sangre para destruir toda esta vegetación que Dios creó. Vamos al versículo número 8. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitado sobre el mar, y la tercera parte se convirtió en sangre. Bueno, aquí muchos teólogos hablan que esto puede ser un meteoro, que ustedes saben que son los que pasan cerca de la Tierra a grandes velocidades, y que si cayera en la tierra sería algo fulminante porque su destrucción sería grandísima. Entonces puede ser esto, o que puede ser también que un volcán sea precipitado también sobre el mar y que cause esta destrucción que nos dice este versículo. Eso es lo que se dice, lo que hablan los grandes teólogos, pero lo que yo les digo a ustedes es mejor no especular, pero sabemos que algo tremendo viene. Pero hay gente que de pronto es como muy persistente y quieren saber qué exactamente qué va a hacer. Más bien preocúpese por cambiar su vida, por someterse a Dios y prepararnos para no tener que ver esta clase de juicios. Sigamos leyendo el versículo número 9. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Entonces miremos que la tercera parte de los seres vivientes, las ballenas, los tiburones, los pescados, todos estos animalitos, pues serán muertos por la ira de Dios. ¿Qué por qué? No me lo pregunten. Ustedes saben que nosotros no estamos aquí para juzgar a Dios, sino simplemente para someternos a Él. Y ustedes saben ya las razones del por qué Dios hace esto. Y dice también, y la tercera parte de las naves fue destruida. Puedo imaginar que en ese momento estarán los grandes buques mercantes, los que van y pescan en cantidades alarmantes y no miden y no controlan la forma en que pescan estos animales, porque lo que más les importa es el dinero y explotar la naturaleza y más la fauna que está en el mar. Entonces ahí viene también destrucción sobre ellos, que estas naves de estos hombres impíos, que desafortunadamente estarán en el momento y la hora menos indicados. Sigamos leyendo el versículo número 10. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Bueno, aquí es diferente ya a lo que habíamos leído, porque esta sí viene directamente del cielo, y podemos suponer que sí puede ser un cometa que viene enviado por Dios para contaminar los ríos y las aguas potables que nosotros los seres humanos consumimos. Entonces sigámoslo leyendo ahí. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo,
y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, o sea, aguas amargas, aguas envenenadas. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Entonces vemos que Dios viene en su ira a contaminar estas aguas. Para los hombres impíos que estén acá en la tierra, cuando las vayan a beber, les van a causar la muerte. Porque les repito, ya que no valoramos y no cuidamos lo que Dios nos dio, entonces Dios lo que va a hacer es contaminarlas para que esas mismas aguas que ellos contaminaron y destruyeron les sean amargas y les causen la muerte. Puede sonar muy cruel todo esto, pero yo quiero repetirles de nuevo. Piensen ustedes por un momento todo lo que en el mundo está pasando hoy en día. Si realmente nos mereciéramos que Dios detuviera su mano de ira, Dios lo pudiera hacer, tal vez como lo hizo cuando el profeta Jonás no quería ir a predicar a Nínive, y el Señor le hizo que un pez lo tragara y fuera y lo arrojara en esas tierras para que predicara, porque Nínive sí entendió que la misericordia de Dios estaba sobre ellos y se arrepintieron, y vino sobre Nínive el perdón de Dios. Cosa muy diferente a lo que pasó en Sodoma y Gomorra, que ustedes conocen la historia, y los que no la conocen pues les invito a que la lean, que fueron enviados ángeles a sacar a Lot y a su familia, porque Sodoma y Gomorra era una nación que estaba totalmente pervertida, porque muchos también dicen que cómo va a ser que Dios es capaz de asesinar a niños y mujeres que estaban en embarazo. No juzguen, porque ya desde el vientre de las madres esos niños venían con esa perversidad en su corazón, y los niños que ya vivían en ese tiempo eran malos y perversos. Pero Dios enviaba profetas allí, y ¿qué hacían? Asesinaban y mataban a los profetas y despreciaban la palabra de Dios. Entonces, a lo último que tuvo que hacer Dios, enviar 2 de sus ángeles para sacar a Lot y a su familia y librarlos del juicio que venía sobre esta nación. Y cuando estos perversos vieron que los ángeles llegaban a la casa de Lot, ¿qué querían hacer? Meter a los ángeles para abusar de ellos y hacer una orgía con ellos. Entonces miren su corazón como estaba de perdido, un corazón malvado, un corazón que no quería escuchar a Dios. Por eso Sodoma y Gomorra fue destruida con fuego. Entonces, para este tiempo, ¿para qué nos vamos a engañar? Sería algo imposible que todos los seres humanos que estamos hoy en día nos pusiéramos de acuerdo para postrarnos en rodillas delante de Dios y pedirle perdón y misericordia. Sería algo maravilloso que sucediera eso, pero la palabra de Dios nos lo dice que no va a suceder, porque cada día el amor de muchos se enfriará, dice la palabra. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Ya el corazón de los seres humanos está pervertido. Solamente nosotros, los que nos sometemos a Cristo, que obviamente no nos creemos santos porque también pecamos, pero no nos alegramos de pecar. Por ejemplo, yo cuando peco, de pronto salí hoy día a la calle y no sé, tuve una discusión con un conductor en la calle de una moto, una bicicleta, un carro, y pequé. Pero no me alegro de lo que yo hago, porque inmediatamente el Espíritu Santo que habita en mí me lleva a pedirle perdón al Señor, decir: Señor, perdóname por lo que acabo de hacer, por haber discutido con este señor. Cosa que un hombre, cuando tiene el corazón endurecido, no le interesa. Es cuando el hombre perverso, como ustedes lo ven, esos actos de intolerancia, donde hay una discusión entre 2 hombres o 2 mujeres, entonces desenfundan un arma de fuego, desenfundan un cuchillo y terminan matando al otro. Ya son personas que son perversas, que no les importa quitarle la vida a otra persona por el simple hecho de sentirse más que los demás. Y eso es lo que habla el Señor, de esa clase de perversidad. Y muchas cosas que ustedes ven, muchas cosas que se ven en el mundo. Padres que asesinan a sus propios hijos, los matan a golpes, los matan a cuchillo. La perversidad que se ve en contra de los animalitos. Gente que va y sale de cacería
solo por simple deporte a matar animales. ¿Ustedes creen que esto es de Dios? ¿Que Dios patrocina esa clase de actos? Pónganse ustedes a pensar si realmente nosotros merecemos más misericordia de parte de Dios. Pero sigamos leyendo, vamos al siguiente versículo. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna. Recuerden que en los temas que estudiamos del Apocalipsis los pasados, el Señor había hecho que se oscurecieran las grandes lumbreras. Ahora el Señor, ¿qué hace? Las hiere la tercera parte del sol y hiere la tercera parte de la luna, porque no merecemos que estos astros que Dios ha creado nos sigan alumbrando por la maldad del mundo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Lo hiere para que no haya más luz sobre la tierra. Y para los que estaban enseñados a adorar al sol y adorar a la luna, entonces se les acabe esta adoración, esta idolatría tan ignorante que tenían hacia estos astros. Por eso Dios acá los hiere. Y dice la palabra: y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. Sigamos leyendo el siguiente versículo. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz. Escuchen lo que este ángel dice, porque este ángel, yo creo que puedo deducir que sentía miedo de ver cómo Dios estaba descargando su ira, porque miren lo que dice el ángel. Dice: ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Miren ustedes, este ángel yo creo que estaba impresionado de ver cómo Dios estaba descargando su ira contra esta tierra y que todavía falta que las otras trompetas se toquen para que se siga desatando el juicio. Entonces, esto es para que ustedes se pongan a pensar de qué lado nos queremos poner, si del lado de Dios o del lado del mundo. No sé por qué me atrevo a decir esto. Si hay personas que están escuchando este mensaje y tal vez anoche usted estuvo en alguna fiesta, se emborrachó, parrandeó, aparentemente la pasó muy bien, fue y tuvo sexo con alguna otra persona, se levanta con dolor de cabeza, se levanta a mirar qué puede tomar para aliviar ese dolor y recordar que lo que hizo anoche estuvo totalmente mal delante de los ojos de Dios. Y usted sabe que muy en lo profundo de su corazón usted se siente culpable, y es precisamente porque Dios en su misericordia y su gracia quiere que usted se sienta así para que usted se arrepienta. O usted que tal vez salió anoche a delinquir y en medio de sus actos de maldad atracó a alguien y le quitó la vida a esa persona por despojarla tal vez de un reloj muy fino, tal vez de un celular, tal vez de un par de zapatos, y usted le apuñaló o le disparó y le quitó la vida a esa persona. Es tiempo de arrepentirse, porque Dios es un Dios grande en misericordia, que Él perdona cualquier pecado. Usted no se puede decir que es que Dios no me va a perdonar porque he sido muy malo, no. Entiendan que el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario lo hizo por toda la humanidad. No lo hizo por unos sí y por otros no. Lo hizo fue por todos. Por eso es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de buscar de Dios, tiempo de humillarnos, para que ustedes no queden aquí en esta tierra y tengan que experimentar estos juicios. Por eso el Señor dice en su palabra también que Él librará a sus hijos, los librará de la hora de la prueba que viene para esta tierra. Entonces les pido que compartan este mensaje a sus familiares, a sus amigos. Es una voz de advertencia que nosotros hacemos como iglesia, porque los tiempos se están acortando. Ustedes no ven, o yo por mi parte lo veo cuando me levanto para mi trabajo muy de madrugada, que el día se me pasa muy rápido.
porque los días, dice la palabra del Señor, que los días serán acortados a causa de los escogidos. Entonces no es tiempo de jugar. No crea que usted se pueda burlar de Dios, porque de Dios nadie se va a burlar. Ya el tiempo se está acortando. Espero, nuevamente les recuerdo que compartan este mensaje, que se suscriban al canal. También me pueden escuchar por Spotify. Y bueno, no es nada más por hoy. Que Dios los bendiga y hasta pronto.